Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de este módulo Liderazgo Contemporáneo. Hoy hemos llegado a la última clase de nuestra módulo, de nuestra capacitación. Y como siempre lo hacemos, les invito a que podamos tener un tiempo de oración y también de reflexión de la Escritura. Así que oramos al Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres Señor y porque no hay otro como tú. En esta hora, Señor, queremos que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas que en este día ha apartado este tiempo, Señor, para poder ser enseñado, por ser, Dios mío, y capacitado a través de tu palabra y también a través de estos principios que hemos ido de semana a semana, Señor, adquiriendo. Bendigo sus vidas, sus ministerios y también aquellos que verán, Señor, esta clase a través del YouTube, también puedas bendecirlo. Oramos, Señor, y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les invito a que puedan abrir su Biblia allí en el libro de Nehemías, capítulo 1. Hoy estamos cerrando, ¿no es cierto?, nuestra clase. La primera parte estaremos terminando, ¿no es cierto?, el PPT que quedó pendiente desde la clase pasada, ¿verdad? Que tiene que ver con el cuidado del líder, ya con el cuidado de este líder. Hablamos primero, ¿no es cierto?, de algunas características del líder y la mayor de ellas, ¿no es cierto?, este líder siervo. Después estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo. Ya la segunda clase se caracterizó, ¿no es cierto?, con este trabajo del líder en equipo, ya que es mucho más eficiente, efectivo a través de la sinergia, ¿verdad? O de la sinergia, ¿verdad? Donde dos hacen más que uno, ¿ya? Y potencia mucho más todavía. Y después, la clase número 3 estaba, ¿no es cierto?, con los tropiezos o las piedras que tenemos o que tienen los líderes, ¿no es cierto?, a los cuales debemos tener cuidado para no afectar nuestro liderazgo. Y la última clase tiene que ver con este cuidado del líder, ya de este líder siervo, ¿verdad? Que tiene tanta complejidad. Y hoy, después, en el segundo bloque, estaremos viendo el tema de las tareas, ¿no es cierto? Y la disertación que tiene que realizar cada uno de ustedes en una descripción de su liderazgo, ¿no es cierto? Cómo está desarrollando su liderazgo y de acuerdo también a los principios que aprendió en estas clases, cómo ve que está ejecutando su liderazgo, si es positivo, si es negativo, si hay cosas que mejorar, si hay cosas que cambiar. ¿Ya? Así que le invito, y la tarea número 1 tenía que ver con este libro, el libro de Nehemías, ¿no es cierto?, donde usted tenía que leer e ir allí, ¿no es cierto?, obteniendo algunos tips o principios importantes con respecto, ¿verdad?, a esto que es el liderazgo bíblico. Así que le invito a que podamos ir allí al libro de Nehemías. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jalacasrías. Sucedió en el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que habían quedado en el exilio y que vivían en Judá, y también le pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías dice lo siguiente, cuando escuché esto me senté a llorar, lleno de dolor, me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo. Bueno, como usted bien sabe, ¿no es cierto? Tenemos a este pueblo, a esta nación de Israel, que es sacada, ¿verdad?, de Egipto, ya muchos años antes, y lamentablemente, ¿verdad?, cuando ellos entran a la tierra prometida, su primer rey, Saúl, ¿verdad? Después viene David como rey, Salomón, y después viene, ¿verdad?, Roboam, hijo de Salomón. Entonces, allí el reino se divide en dos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte nunca hizo lo bueno, reino del norte, capital Samaria, con 10 tribus, reino del sur, capital Jerusalén, con 2 tribus, rey del norte, Jeroboam, rey del sur, Roboam. Ya cuando hay esta división, el reino del norte nunca hizo lo bueno, siempre estuvo haciendo
lo malo, siempre estuvo lejos de Dios. Y por eso, ¿no es cierto?, en el año 722 el reino del norte es conquistado por los asirios, ¿verdad?, que toman el reino del norte y en su capital Samaria, y allí, ¿no es cierto?, ellos ponen eh, otras personas, otras gentes de otros pueblos, de otras naciones, ¿verdad? Y los ponen en Samaria y lamentablemente, ¿no es cierto?, el reino del norte se mezcla allí con otras naciones y con otros pueblos. De ahí viene el problema entre judíos y samaritanos, ¿ya? Porque los judíos que se mantuvieron en el reino del sur, después, ¿no es cierto?, cuando ellos vuelven de Babilonia, encuentran que Samaria, ¿no es cierto?, se había contaminado y ellos a los gentiles, ¿no es cierto?, los miraban con desprecio. Así que al mezclarse los samaritanos, ¿no es cierto?, o Samaria, ¿verdad?, o el reino del norte con otras naciones, Israel los desprecia, Israel, ¿no es cierto?, los mira con desagrado y por eso no se hablaba. Ya es más, un judío que tenía que pasar de Jerusalén, ir hasta arriba a Galilea y tenía que pasar por Samaria, prefería dar la vuelta y no pasar por Samaria, que le salía mucho más, para no contaminarse. Entonces, el reino del norte fue tomado por los asirios en el 722 y de ahí en más hay muchos profetas que comienzan a hablarle al reino del sur, a decirle que Dios iba también a traer juicio sobre ellos, pero ellos decían no es posible porque el reino del sur tenía su capital en Jerusalén y en Jerusalén estaba el templo de Dios. Y si estaba el templo de Dios, allí también, ¿no es cierto?, estaba Dios. Entonces ellos decían, no, Dios no nos va a condenar, Dios no nos va a juzgar, a pesar de que ellos vivían una vida licenciosa, una vida de pecado, una vida de idolatría, dentro del templo hacían verdaderas orgías sexuales, pero no escucharon a los profetas y en el año 586, efectivamente, Babilonia viene y conquista al reino del sur y lleva cautivos en el año 605, en el año 597 y en el año 586 a la gran mayoría de judíos, ¿no es cierto?, a las clases principales y solamente deja destruido el templo, destruido Jerusalén y se lleva, ¿no es cierto?, a la clase intelectual, aquellos que podían traerle algún beneficio, se los llevan deportados a Babilonia. Pero había una profecía que Jeremías, ¿no es cierto?, había dado, que iban a estar 70 años cautivos. Entonces, cuando ellos están allá, Dios comienza a mover, ¿no es cierto?, su mano poderosa para cumplir esta palabra, que ellos iban a volver a Jerusalén. Y dentro de estos grandes episodios, ¿no es cierto?, tenemos a Zorobabel, tenemos a Edra y tenemos a Nehemías, tres hombres de Dios, ¿no es cierto?, que son llevados de vuelta a Jerusalén. Entonces el primer viaje lo hace Zorobabel junto a Edra y ellos reconstruyen el templo, pero las murallas de Jerusalén seguían caídas. Y es allí donde aparece Nehemías. Nehemías, ¿no es cierto?, era el copero del rey Artajerjes, y usted sabe que en ese tiempo, ¿no es cierto?, el copero de un rey era quien probaba el vino o cualquier tipo de comida o de alimento antes que el rey para ver si esa comida estaba envenenada y obviamente si no le pasaba nada, recién ahí el rey podía comer. Entonces era una persona de confianza, pero también era una persona que arriesgaba todos los días su vida si es que había enemigos que querían matar al rey. Entonces allí Nehemías escucha, ¿no es cierto?, que había venido uno de sus hermanos desde Jerusalén y le pregunta cómo estaban los hermanos allí en Jerusalén, y usted ya escuchó, ¿verdad?, que había un gran problema. Las murallas estaban caídas, había mucha pobreza, ¿verdad? Y allí es donde Nehemías se levanta como un líder, ¿ya? Y aquí vemos algunos principios importantes de liderazgo. Primero que todo, ¿no es cierto? Un líder es uno, ¿verdad?, que tiene que tener preocupación, interés, ocupación por aquellos a los cuales Dios va a poner sobre, ¿no es cierto?, este líder sobre una iglesia, sobre una ciudad, sobre una clase, sobre una familia. Ya el líder debe demostrar una preocupación por lo que ellos están viviendo. Por eso él pregunta, ¿qué pasa con mis hermanos allí? En el verso 4 también nos dice que él escuchó atentamente. ¿Sabes? Si hay algo que hoy nos falta como líderes es la escucha activa, escuchar con atención a aquellos que están con nosotros, ¿verdad? Cada día, ¿ya? Y tenemos también, ¿verdad? Esta
desafío de parte de él, porque no solamente escucha en forma activa, sino que también dice que él siente el dolor, la aflicción de sus hermanos. Él estaba al lado del rey, él estaba sirviendo al rey, él tenía su comida segura, su vestimenta segura, su provisión segura, pero sus hermanos que estaban en Jerusalén no lo tenían y ahí él llora. Ya eso es empatía, eso es tener compasión, ¿verdad? Y no solo llora, sino que muchos de nosotros a veces, ¿no es cierto?, somos tocados por situaciones que vemos a nuestro alrededor, pero ahí quedamos. Pero dice que él después no solo lloró, no solo sintió dolor, sino que también ayunó y oró a Dios, a nuestro Dios, al verdadero Dios. ¿Ya? Entonces también eso es un tremendo desafío que tenemos como líderes, de que nosotros debemos ser ejemplos, ¿verdad? En la búsqueda, en la oración, en el ayuno. Tenemos que ser, ¿no es cierto?, ejemplos, ¿verdad? Allí para ponernos delante del Señor. Y bueno, después él hace una oración intercesora delante de Dios. Esa oración es muy linda porque en realidad él comienza a confesar los pecados y dice, Señor, hemos pecado. ¿Ya? Entonces también un líder se incluye con su pueblo. Él no estaba en Jerusalén, él estaba allí, ¿no es cierto?, todavía bajo el reino de Artajerjes, ¿verdad?, que ya era medio persa, y él presenta esta necesidad delante de Dios, pero él se identifica y él se pone, ¿no es cierto?, allí como parte también de este pecado. Entonces, cuando nosotros declaramos nuestro pecado, debemos hacer una declaración, ¿verdad? Personal. Cuando nosotros declaramos nuestro pecado, nosotros tenemos que hacer de esta oración una oración y un clamor intercesor. Entonces, en este caso, tenemos ahí, ¿no es cierto?, a Nehemías que estaba, ¿verdad?, confesando no su pecado, sino que el pecado de Israel. Ya, verso 6 de Nehemías dice, yo tu siervo te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado, incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Entonces, esta reflexión tiene que ver con estos principios de liderazgo que tiene, ¿no es cierto?, Nehemías. Bueno, seguimos leyendo más adelante y vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que él, antes de volver, él presenta esta necesidad al rey Artajerjes, sabiendo, ¿no es cierto?, que era un riesgo presentarse triste delante del rey. Él tenía que estar siempre con una sonrisa y dice que el rey se dio cuenta de que él estaba triste. Allí, ¿no es cierto?, este líder le cuenta al rey que está pasando, ¿no es cierto?, dolor y aflicción porque su pueblo y su familia está en una profunda necesidad. Entonces intercede en favor de su pueblo, ¿verdad? Y el rey Artajerjes le concede la petición y además, ¿no es cierto?, le ayuda económicamente. Y cuando él llega, ¿no es cierto?, a Jerusalén, no va y comienza a construir, sino que primero dice que él comienza a meditar, comienza a mirar, camina por alrededor y, ¿no es cierto?, descubre lo que hay a su alrededor y allí, ¿verdad?, él comienza recién a construir o a reconstruir las murallas del pueblo de Jerusalén. Ahora, esto que hemos estado conversando también nos habla de Israel como nación, cuán importante era para ellos, ¿no es cierto?, el templo, cuán importante era para ellos. Yo les comentaba recién, ¿no es cierto?, que para ellos, ¿no es cierto?, o para el Reino del Sur, ellos dijeron, no vamos a ser destruidos porque el templo está en Jerusalén. Ahora, Dios se había ido del templo hace harto tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ellos había pecado, rebeldía, desobediencia, pero para ellos, ¿no es cierto?, religiosamente decían, no, nosotros tenemos el templo, Dios no nos va a hacer nada, y Dios, ¿no es cierto?, envía varios profetas, entre ellos Jeremías, que proclama, ¿no es cierto?, esta destrucción desde Babilonia, y nadie le escucha, nadie se arrepiente, y es allí, ¿no es cierto?, donde vemos también en el retorno del exilio, que ellos no reconstruyen primero las murallas, que son las más importantes dentro de una nación o de un pueblo. En ese tiempo, lo más importante de una ciudad, que eran ciudades casi estado, era guardar, ¿no es cierto?, que ningún enemigo pudiera entrar y pudiera conquistarle. Pero Jerusalén no tenía las murallas, estaban caídas. Pero ellos no se preocuparon de levantar primero las murallas, sino que ellos quisieron levantar el templo. Por eso allí Zorobabel y Edra son quienes reconstruyen el templo de Dios, porque para ellos era tan importante, ¿no es cierto?,
a tener a Dios como el centro, a pesar de que ellos se habían olvidado de Dios anteriormente. Ahora, mire, también esto es importante, este es un detalle importante. El pueblo de Dios, el tiempo que mejor sirvió a Dios fue cuando estuvo en el exilio. Cuando estuvo antes del exilio, yo les decía, había pecado, había idolatría, había, ¿no es cierto?, desobediencia, había mentira, pero cuando ellos son llevados al exilio, allí en Babilonia, los babilónicos le decían, canten las canciones, ya, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar canciones a Jehová? ¿Va? Si estamos lejos de nuestro templo, lejos de nuestra tierra, ya, pero ellos eran conocidos como el pueblo del libro, porque ellos estudiaban la Torá, leían la Torá, y eso también marcó que ellos se guardaron allí en Babilonia, ya se guardaron, no se casaron con babilónicos como los samaritanos que sí, ¿no es cierto?, al ser llevados de otras naciones a Samaria, sí se mezclaron, y por eso cuando vuelven, ¿no es cierto?, los judíos desde Babilonia, en estas tres deportaciones, en estas tres retornos con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, ellos encuentran que los samaritanos se habían mezclado, pero ellos allá, estando en Babilonia, no se mezclaron, sino que se guardaron. Entonces, la mejor época espiritual del pueblo o del reino del sur fue mientras ellos estaban allí en Babilonia, ¿ya? Entonces ellos retornan, reconstruyen primero el templo y después reconstruyen los muros. Y en esto fue importantísimo el trabajo de Nehemías. Ustedes tuvieron que leer este libro y por ello también es tan importante, ¿verdad?, que puedan extraer estos principios y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en 52 días ellos pudieron restaurar, ¿no es cierto?, las murallas, a pesar de que hubo mucha oposición, mucha oposición. Así que damos gracias al Señor por esta reflexión y bueno, le damos la bienvenida también ahí a nuestro hermano Eduardo, ¿no es cierto?, que ha podido conectarse también en esta hora. Al principio decíamos, hermano Eduardo, de que íbamos a hacer una primera parte con el PPT que nos quedó, que comenzamos la clase anterior, que tiene que ver con el cuidado del líder, ¿ya? Y vamos a la segunda parte a escuchar, ¿no es cierto?, sus liderazgos, ¿ya? En qué consiste cada uno de sus liderazgos, ¿verdad? Y cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles de su liderazgo y que en lo que aprendieron, si pudieron también, ¿no es cierto?, quizás hacer una pequeña evaluación y decir, esto lo estaba haciendo bien, esto lo estaba haciendo mal, esto lo aprendí, ¿no es cierto?, y lo estoy agregando o lo voy a agregar a mi liderazgo. También le damos la bienvenida al pastor Héctor, ¿no es cierto?, que también se añade en este tiempo. Bueno, como siempre, esta clase está grabada, va a quedar también ahí, ¿no es cierto?, en YouTube, para que ustedes puedan ver al principio, ¿no es cierto?, lo que estuvimos comentando. Así que vamos a ir, entonces, la primera parte va a ser esta de que vamos a ver, ¿no es cierto?, y vamos a terminar esta parte, ¿verdad?, de el cuidado del líder siervo, ¿ya? El cuidado del líder siervo. Así que voy a abrir aquí y voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para que ustedes también puedan tener en sus manos, ¿verdad?, esta clase. Así que vamos allí, esto ya lo vimos, ya yo lo grabé, así que vamos a avanzar un poquito más, ¿verdad? Porque vimos, ¿no es cierto?, el perfil allí y nos falta avanzar con la capacidad. Primero teníamos que ver, ¿no es cierto?, algunos principios allí, ¿verdad? La eficiencia, la efectividad, la capacidad bíblica, eso también está allí grabado, y lo que nos corresponde hoy, y le damos también la bienvenida ahí a Jocelyn, ¿no es cierto? Y no sé si está con Germán o está solita, bienvenida también a esta clase, ¿ya? La capacidad moral, ya, mire, hoy se habla mucho, ¿no es cierto?, de la ética, hoy se habla mucho de la moral, ya, bueno, no sé, ya no recuerdo si dentro de la malla curricular está, ¿no es cierto?, ética, ¿ya? Porque también es muy importante la ética, ¿ya? Entonces ahí hay algunos conceptos, algunos dialogan que la ética y la moral es lo mismo, hay otros que dicen y señalan que no, que la moral es la moral es la perspectiva personal, individual, es decir, moralmente yo tomo y digo esto es bueno o esto es malo, ¿ya? Y la ética es lo que la sociedad determina después de varios años y señala esto es bueno y esto es malo, ¿ya? Entonces, esa es como la gran diferencia entre ética y moral. La ética tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando un país, una nación, una sociedad determina y señala lo que es bueno y lo que es malo. Y la moral tiene que ver con una mirada más personal, más particular. Bienvenido también, hermano Roberto, ¿ya? Entonces, la ética y la moral
¿verdad? Hoy está muy cuestionada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, mire, si usted se da cuenta, la ética y en especialmente que habla una sociedad, un país, una nación, es el cúmulo de años, 30 años, 40 años, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Se determina lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros como cristianos tenemos una ética y tenemos una moral que no cambia. ¿Por qué? Porque es una moral que está establecida en los principios de la palabra del Señor, en la Escritura, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Nuestra ética no cambia. En cambio, la ética o la moral que tiene el mundo va cambiando. Hace 40 años atrás, si usted hablaba en Chile de homosexualismo, todo el mundo estaba de acuerdo que el homosexualismo era pecado y no era bien visto. Pero hoy, si ha visto usted las últimas encuestas, dice que el 70% de los chilenos acepta el homosexualismo y el lesbianismo como una forma de vida. Es decir, la ética en nuestro país cambió. Después de años, ¿no es cierto? La sociedad señala que esto es bueno. Nosotros, como hijos de Dios, decimos no, porque la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios creó a un hombre y creó a una mujer, con eso el concepto matrimonio, y no creó a un homosexual ni a una lesbiana, ¿ya? Entonces, la ética va cambiando, las sociedades van cambiando y a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Entonces, dentro de este cuidado pastoral, ministerial o de liderazgo, también el líder tiene que tener capacidad moral. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos principios que aparecen acá, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un buen testimonio, perdón, se me pasó ahí, ¿no es cierto? Primero, un buen testimonio de su familia, ¿ya? Entonces, esto es vital, queridos hermanos, ya que Pablo le escribe a Timoteo, ¿no es cierto? Y le dice que quien quiera ser obispo, que quien quiera ser pastor, quien quiera ser un líder dentro de la iglesia, tiene que primero, ¿no es cierto?, tener a sus hijos bajo autoridad y tener, ¿no es cierto?, un buen testimonio dentro de su familia. Es más, ¿no es cierto?, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice que el que no es capaz de suplir las necesidades de su familia, ¿verdad? No es un buen cristiano, está fallando como cristiano. Entonces acá también nosotros como líderes, ¿no es cierto?, tenemos que tener una buena moral y esa moral comienza por nuestra casa, comienza por nuestra familia. ¿Qué dice nuestra esposa? ¿Qué dice nuestro esposo? ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Ya? ¿Qué señala nuestros hijos, que señalan, ¿no es cierto?, nuestra esposa, nuestro esposo, de nosotros? ¿Ya? Muchas veces sucede, ¿no es cierto?, que hay muchos líderes, ¿verdad?, que muestran una imagen en sus congregaciones, en sus iglesias, y sus hijos ven que no es lo mismo cuando ellos están en su casa. Y eso, ¿no es cierto?, perjudica a nuestra liderazgo, ¿ya? Entonces veíamos que teníamos que tener primero una capacidad bíblica, un manejo de la escritura, conocimiento de la escritura, memorización de la escritura. Dentro de ellos el desafío está, ¿no es cierto?, en que usted tiene que leer toda la Biblia, especialmente una vez al año, por lo menos, pasar por toda la escritura, ¿verdad? Pero también este conocimiento de la escritura se pierde si yo no vivo la palabra, si yo no practico lo que he aprendido de la palabra. Y comienza en nuestra casa, comienza con nuestra familia, comienza, ¿no es cierto?, con nuestros hijos. Ya, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, la forma de tratar de comunicarnos, de dialogar en nuestra casa y en nuestra familia? ¿Ya? Entonces, podemos ir allí a primera de Timoteo, ¿ya? Capítulo 3, verso 4 y verso 5. Tengo aquí la palabra de Dios para todos. Dice, deben dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. Yo debo tener un buen testimonio en mi casa, en mi familia. Lo que yo enseño, lo que yo predico dentro de la iglesia, lo que yo enseño, lo que yo predico dentro del liderazgo en un seminario bíblico, tiene que estar respaldado con mi vida dentro de mi casa y de mi hogar. ¿Ya? Y tenemos también, ¿no es cierto?, el segundo punto que aparece allí, que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con este buen testimonio dentro de la iglesia. ¿Ya? ¿Cuál es el testimonio? Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 12 en adelante hasta el 16.
Los ayudantes deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y su hogar. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. Espero ir a ver pronto, sin embargo, te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, base y apoyo principal de la verdad. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, que grandes es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. El Espíritu demostró que lo que él decía era verdad y fue visto por los ángeles. Él fue anunciado a todas las naciones, gente de todo el mundo creyó en él y fue llevado a la gloria. Entonces, dentro de esta capacidad moral, ¿verdad? Que nos enseña cómo debemos estar delante del Señor, pero también delante de nuestra familia, también debe haber un buen testimonio dentro de la iglesia, ya dentro de la casa de Dios. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos, ¿no es cierto?, formas de relacionarnos. Una que es, ¿no es cierto?, vertical hacia Dios, cómo está nuestra relación con Dios, pero también una horizontal que tiene que ver cómo está nuestra relación primero con nuestra familia, ¿verdad? Pero también con la iglesia, que es la familia de Dios. ¿Ya? Cómo nos relacionamos, cómo lideramos, ¿verdad? Cómo tratamos a la gente, a las personas, a los hermanos en Cristo, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen ellos de nosotros? ¿Ya? Y cuando tenemos buen testimonio de la iglesia, bueno, nosotros, recuerden ustedes que como iglesia, o cada iglesia, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia de Dios, que es la denominación en la cual estamos, la gran mayoría, ya, porque hay algunos, bueno, en este caso hoy están todos los que son de la iglesia de Dios, debiera cada iglesia tener, ¿no es cierto?, una secretaria, un tesorero. Es decir, el líder, en este caso el pastor, no debería tener él, ¿no es cierto?, que involucrarse en los dineros, no tomar los dineros, porque eso también, ¿no es cierto?, habla mal, ¿no es cierto?, del liderazgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted recibe dinero, ¿no es cierto?, lamentablemente también si no somos transparentes, eso le va a traer consecuencias. Pero al tener, ¿no es cierto?, un equipo, ¿verdad?, de tesorería, de secretaría, hace, ¿no es cierto?, que a usted le entreguen, ¿no es cierto?, lo que corresponde, pero también la iglesia sabe, ¿verdad?, el manejo de estos recursos. Entonces, eso es un buen testimonio. ¿Cómo lidero, verdad, si soy demasiado autoritario? ¿Ya? Porque también, ¿verdad?, dentro de los grupos, ¿no es cierto?, de liderazgo, veíamos que había un liderazgo que es autoritario y que es por posición. ¿Ya? Ese liderazgo por posición es que bueno, en este caso, bien, quien les habla es el obispo de esta región. Entonces, es una posición. Entonces, como obispo, yo tengo ciertos deberes, derechos también. Yo puedo ir a cualquier iglesia y puedo revisar los libros, puedo ir a cualquier iglesia y hacer una sesión. Y también tengo, como se dice, la posibilidad de decir, no, sabe que este pastor no continúa aquí y lo cambio. Pero ¿está bien eso? O debiera haber un diálogo, debiera haber una conversación, debiera haber, ¿no es cierto?, también allí un trato con la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Cómo está trabajando el pastor? ¿Se da cuenta? Entonces, también hoy la forma de liderar ha ido cambiando. Ya no solamente porque la posición es impositiva, la gente obedece por temor, pero cuando usted se ha ganado ese lugar, porque la gente ha visto su vida, su testimonio, ¿verdad? Ya la gente no obedece por temor, sino que obedece por amor, ¿ya? Porque dice, no, él merece, él está haciendo o fue llevado a esta posición porque mostró, ¿verdad?, oración, mostró espiritualidad, mostró, ¿no es cierto?, liderazgo. Entonces, buen testimonio, hermanos, dentro de la congregación, dentro de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia de nosotros? Hoy, mire, yo quiero compartirle, hoy dentro del Facebook, del YouTube, del Instagram, hay muchas personalidades, ¿ya? Muchos hombres que predican y mujeres que predican, pero usted no conoce su vida, usted no sabe si es casado, si es marido de una sola mujer, si ya va el segundo o tercer matrimonio, y muchos son quienes le siguen, ¿ya? Usted puede ver allí, ¿no es cierto?, que hay algunos que tienen 1000 seguidores, 10.000 seguidores, pero ¿quién es esa persona? ¿Ya? En cambio, cuando nosotros estamos en una iglesia local, podemos ver la vida, el testimonio de aquel líder, ¿no es cierto? Y eso habla muy bien de ese líder. Entonces hay muchos que prefieren ser, ¿no es cierto?, líderes de multitudes,
pero sin ser conocidos, sin saber lo que ellos hacen, lo que ellos viven, lo que ellos practican. Entonces, primero debemos tener buen testimonio dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa. Segundo, también debemos tener buen testimonio dentro de la iglesia, la congregación donde usted está. ¿Qué dicen de usted? ¿Qué señala la gente de usted? ¿Ya? Yo siempre digo esto, mire, a veces los pastores o los líderes piden, ¿no es cierto?, recursos. Si usted pidió recursos para ventana, tiene que comprar ventana, porque si no, eso se llama, ¿no es cierto?, malversación de fondos. Entonces, a veces el pastor no se llevó el dinero, el líder no se llevó el dinero, pero lo usó para otra cosa, no para lo que había pedido. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Si nosotros pedimos dinero para ventana y vemos que nos hace mejor o más falta una puerta, decirle a los hermanos, hermanos, ¿sabe qué? Pedimos dinero para la ventana, pero nos damos cuenta que mejor es comprar una puerta. ¿Qué dicen ustedes? Y lo más probable es que los hermanos le van a decir, úselo nomás, ¿verdad? Porque esa es una necesidad. Entonces, y usted va a ser transparente. Y después la gente no va a hablar, no, el pastor pidió para ventana y al final compró una puerta. ¿Ya? Entonces, todos esos detalles tienen que ver con esta capacidad moral. ¿Ya? Eh, la economía del líder, ¿ya? Que no debe deber, el líder no debe pedir dinero, es decir, en este caso, si yo soy pastor de una iglesia, yo no debiera pedirle plata a mis miembros, ya eso no es ético. Bueno, eso lo van a ver ustedes en ética ministerial, ya no es ético que el pastor pida a un miembro, porque el miembro está obligado, porque es su autoridad, ¿no es cierto?, de buscar un préstamo y de poder hacerlo sin tener quizás el dinero, el recurso. Entonces eso no habla bien tampoco del liderazgo. Dinero, ¿verdad? La relación con las personas del sexo opuesto, cómo el pastor debe ministrar, hermanos, porque a veces también eso tiene que tener mucho cuidado. Es decir, cuando yo oro por un hombre, no es lo mismo que orar por una mujer. Yo puedo poner mis manos sobre los hombros del varón, ¿no es cierto?, sobre la cabeza del varón, incluso sobre el pecho quizás del varón, ¿no es cierto?, si tiene una enfermedad ahí al estómago o al corazón, ¿verdad? Pero yo no puedo poner mis manos sobre una dama, ¿no es cierto?, ni en su pecho, ni en su estómago, ¿verdad? Porque ahí ya también hay un problema, ¿no es cierto?, de intimidad. Hay ciertos lugares, ¿no es cierto?, que son de la mujer y que son privados de ella. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta relación también. Y mire, imagínense en una administración, en una oración, donde no debiera haber ningún mal pensamiento, pero aún así debe haber un cuidado de parte, ¿no es cierto?, del líder. Entonces, tenemos que tener cuidado con las finanzas, con la administración, cómo llevamos el liderazgo, cómo también, ¿no es cierto?, nos relacionamos con el sexo opuesto, ¿verdad? Y también, obviamente, ¿no es cierto?, con esta integridad que debe tener el líder en todas las áreas de su vida, ¿no es cierto?, con todas las áreas de su vida. Y por último, obviamente debe haber un buen testimonio, ¿no es cierto?, con los que no son de la iglesia, ya con los que no son de la iglesia. Yo creo que por mucho tiempo, queridos hermanos, cometimos errores, ya en este servicio al Señor y ser de pronto demasiado quisquilloso en esto de que no, yo soy evangélico, ¿no es cierto? Me recuerdo que tuve que ir una vez a un funeral, ya de un jovencito, ya, y su familia no era cristiana. Entonces nosotros fuimos como iglesia, participamos, pero había otro pastor allí de una iglesia X evangélica, y como allí había gente católica, él se paró y dijo, yo no me puedo contaminar con los impíos, dijo, y se fue, se paró y se fue, sin entender el contexto. Es decir, imagínense, era un funeral, la familia estaba triste porque había perdido a un joven, muy joven, muchacho, y el pastor, en vez de ser empático, ¿no es cierto?, y poder acompañar a la familia, porque había gente que no profesaba la fe evangélica, se paró y se fue. Y nosotros tenemos que ser luz, nosotros tenemos que ser sal, nosotros tenemos que empatizar, hermano, con la gente y con la comunidad. Por eso también es importante que nuestra congregación, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros nos enfrascamos mucho, ¿no? Hay lugares donde no se presentan a los niños que no sean de la iglesia. Y resulta que, ¿por qué no? ¿Por qué no presentar y dejar que esa familia que no conoce al Señor quiere presentar a su hijo en la iglesia? ¿Por qué no hacerlo? Siendo que puede ser esa la instancia para que esa familia conozca al Señor. Además, nosotros, ¿no es cierto?, le enseñamos a los papás que no es solo presentarlos, sino que también es guiarlos en el camino del Señor, que después ellos también sean un ejemplo para sus hijos. Entonces, esto también demanda un desafío de que ellos conozcan al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces nos hemos estructurado tanto, ¿verdad? Y nos hemos encasillado y a veces
eso hace que en vez de que más gente pueda venir a las plantas del Señor, los alejemos del Señor. Entonces, buen testimonio de los de afuera. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de la iglesia? Hace un poquito tiempo atrás tuvimos un Pridemia allí en Santiago y el pastor Nicolás Marulla, que es nuestro líder, ¿no es cierto?, superintendente de Sudamérica, él comenzó una de sus exposiciones y la pregunta era esta: ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá la gente si la iglesia, el templo de Hualpín, si el templo, ¿no es cierto?, de allá de Iquique, si el templo de allá de La Esperanza, si el templo del Buen Samaritano, se cierra? De un día para otro se cierra. ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir la gente del barrio? ¿Ah? Va a decir, ya, estos que metían boche el día domingo ya no van a estar más. O van a decir, pero si esta iglesia era importante, esta iglesia se preocupaba de los niños, se preocupaba de los jóvenes, de los adolescentes, se preocupaba de los ancianos, se preocupaba de la comunidad, era una bendición para nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, qué tremendo. Es decir, qué testimonio, ¿verdad?, tenemos nosotros con respecto a la gente que está afuera. ¿Qué dice la gente de nosotros? Entonces, también dentro de nuestras características en el liderazgo tiene que haber también un trabajo social, ¿verdad? Nosotros no solo trabajamos con nuestros hermanos cristianos, sino que nosotros tenemos que también, ¿no es cierto?, atender muchas veces llamados de gente que no va a la iglesia, ¿ya? Donde a veces nos dicen, por favor, vaya a orar por mi mamita, vaya a orar por mi papito, que está en el hospital, que está grave, por favor, pastor, usted puede hacerlo, vaya, aunque ellos nunca pisaron quizás el templo, pero es nuestro deber, ¿verdad?, dentro del liderazgo, poder llevar una luz de esperanza en medio de la necesidad. Así que habíamos visto ya, ¿no es cierto?, la capacidad bíblica, ahora estamos viendo la capacidad moral. Yo no sé si alguno de mis hermanos quisiera hacer algún tipo de comentario con respecto a este punto, estimado. Mire, vamos a llegar pronto a todo el cuidado que debe tener, ¿no es cierto?, el líder, pero tenemos que tener esto. Si nosotros tenemos una claridad de la escritura, una claridad, ¿no es cierto?, de nuestra capacidad moral, eso también nos va a ayudar a ejercer un ministerio o un liderazgo mejor. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? O si no, continuamos allí, ¿no es cierto?, con lo que estamos viendo hasta aquí. ¿Ya? ¿Nadie quiere decir nada? Entonces, ahí el pastor Héctor está acomodando la cámara. Seguimos entonces. Este era el pasaje lema, ¿no es cierto? Procura con diligencia, y ahí lo blanquito es esta capacidad moral, presentarte a Dios aprobado. ¿Ya? Cuando somos aprobados por Dios, ¿no es cierto?, estamos ok, porque dice que, ¿verdad?, tenemos un concepto, ¿verdad?, verdadero de nuestra familia, y nuestra familia tiene un concepto adecuado de nosotros. Tenemos un concepto, ¿no es cierto?, de la iglesia, y la iglesia tiene un concepto adecuado de nosotros. Pero también la sociedad, la comunidad en la cual donde estamos, también debe hablar bien de nosotros. ¿Ya? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ya? Y aquí tenemos otra de las capacidades, ¿no es cierto? Teníamos primero la capacidad, ¿verdad? Ahí voy a volver un poquito para que ustedes se acuerden, la capacidad bíblica. Después teníamos la capacidad moral y ahora nos iríamos, ¿no es cierto?, con esta capacidad espiritual. ¿Ya? Esta capacidad espiritual, como líderes, hermanos. Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo, ¿ya? En todo. Yo me recuerdo que en algún momento me parece que les di este ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que la presidenta Michelle Bachelet en algún momento tuvo un ministro que fue cuestionado por su vida, ¿no es cierto?, inmoral, por su vida después del trabajo, ¿no es cierto?, que él hacía, ¿verdad?, y vivía una vida licenciosa. Entonces ella dijo, lo que él haga después de su trabajo, mientras él haga bien su pega, no hay problema. Pero nosotros, queridos hermanos, como hijos de Dios, como líderes, no podemos hacer eso. Es decir, usted no puede solo ser bueno, entre comillas, o vivir su cristianismo cuando va a la iglesia, sino que nosotros tenemos que vivir el cristianismo, ¿verdad?, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, nosotros no dejamos de ser cristianos. Por eso, yo no sé, muchas veces nosotros hemos acuñado palabras.
En este caso, en este momento, nuestro hermano Roberto está en su trabajo secular. Y no, po, para el hermano Roberto no es su trabajo secular, porque ese trabajo también es espiritual, porque él tiene que ser ejemplo allí en su trabajo. Entonces, Jocelyn tiene un trabajo secular. No, Jocelyn no tiene un trabajo secular. Jocelyn tiene un trabajo espiritual, porque todo lo que somos es espiritual. Entonces, por eso nosotros como líderes, ¿no es cierto?, tenemos que ser primero ejemplos en esta capacidad espiritual. Y lo que tenemos que tener, ¿no es cierto?, es una comunión con Dios y su palabra. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Ya muchas veces nosotros hacemos cosas por Dios. Estamos en la obra de Dios, pero nos cuesta tener comunión con el Dios de la obra. ¿Ya? Entonces, no somos inocentes en esto. Tenemos que sernos responsables, ¿ya? Y poder tener un tiempo diario, diario de comunión con Dios. De comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha señalado? ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado? ¿Para dónde Dios quiere que tú guíes a ese pueblo que ha puesto en tus manos? ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con comunión. Si yo no escucho a Dios, si yo no aprendo a tener relación con Dios, ¿cómo mis hermanos van a tener relación con Dios? Y obviamente, nuevamente allí la palabra, comunión con Dios y su palabra, porque el método más seguro para conocer a Dios es conociendo su palabra, ¿ya? Entonces, Salmo, ¿no es cierto?, nos habla allí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad?, ni se ha acertado en silla, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿ya? Entonces, tener comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo, estimado? Y esto es importante dentro del liderazgo. Hace poquito falleció, y yo creo que el pastor Héctor tiene que haberlo conocido, el pastor Miguel Riquelme, ¿verdad? El padre falleció hace muy poco, y yo he escuchado muchas experiencias espirituales de él, pero él a las 5 de la mañana todos los días estaba en el templo, y tenía 2, 3, 4 horas de oración, todos los días, y eso lo hizo hasta sus últimos días también, ¿ya? Entonces esto habla de líderes espirituales, ya que daban ejemplo. Líderes que cuando oraban, ¿no es cierto?, como dicen por ahí, la tierra temblaba, porque eran hombres de Dios, ¿ya? Quizá muchos de ellos no tenían mucho estudio, ¿no es cierto?, pero había una comunión con Dios y un conocimiento de la palabra, ¿verdad?, que Dios respaldaba sus predicaciones. Ya muchas veces hemos escuchado, ¿no es cierto?, iglesias donde han habido avivamientos. ¿Pero por qué han habido avivamientos? Porque hay una comunión con Dios profunda, hay una búsqueda del Señor, ¿verdad?, y de su palabra, ¿ya? Entonces, tenemos que tener como líderes una capacidad espiritual. No podemos ser como los demás cristianos. Nosotros tenemos que orar más que los demás. Tenemos que leer más la Biblia que los demás. Tenemos que buscar más a Dios que los demás, ¿ya? También en esta capacidad espiritual tenemos que tener una entrega y dedicación a la obra de Dios, ¿ya? Entonces, ¿cuánto entregamos y dedicamos a la obra de Dios? Y aquí es donde a veces nosotros hacemos muy bien esto, ¿ya? Pero nos vamos a un extremo. Entregamos tanto tiempo a la obra de Dios que nos olvidamos de estar con el Dios de la obra. Ya recuerden que el orden bíblico es Dios primero, después la familia y después la iglesia. Nosotros como líderes siempre ponemos a veces a la iglesia primero y dejamos a Dios segundo o a veces tercero y después a la familia. Entonces por eso hay un quiebre. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Y el que yo esté toda la semana en la iglesia no significa que haya estado toda la semana con Dios. Ojo, ya Dios primero, y eso tiene que ver con mi comunión con Dios, con mi intimidad con Dios, ¿verdad? Estos tiempos a solas con Dios. Después viene la familia, es decir, cómo yo, ¿no es cierto?, paso tiempo con mi familia, enseño a mi familia, soy el sacerdote de mi casa, y después viene la iglesia, después viene la congregación, ¿ya? Entonces, una entrega y una dedicación a la obra de Dios, por ahí casi no fallamos, sino que nos vamos a un extremo a veces, ¿no es cierto?, donde descuidamos a la familia, donde descuidamos a veces a Dios mismo, ¿ya? Entonces, por eso, Dios sí nos respalda porque Él nos llamó, pero llega un momento en que también Dios dice, no, yo necesito que tú pases tiempo conmigo, que escuches mi voz, ¿ya? Entonces, entrega y dedicación
a la obra de Dios? ¿Cómo está nuestra pasión? ¿Cómo está nuestra dedicación? Cuando yo recién me convertí, ¿qué cosas hacía para Dios? ¿Las estoy haciendo ahora o ya he dejado de hacer aquellas cosas? Ya lo pienso más, ya no hago lo mismo. Ahora, obviamente, los años no pasan en vano, ¿verdad? Es decir, lo que yo hacía cuando tenía 15, 17 años, hoy que ya tengo 50, no es fácil, ya es más complejo, ¿no es cierto? Pero que esa pasión por el Señor nunca se pierda, sino que cada día sea más grande y sea más profunda, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, en esta capacidad espiritual, tiene que ver con pensamientos y acciones espirituales, ¿ya? Filipenses, vamos a ir allí, ¿no es cierto?, a Filipenses, capítulo 4, donde dice allí, ¿verdad?, en el verso 8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, mantengan su mente ocupada en esto. Ya la versión Reina Valera nos dice, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo buen nombre, si hay alguna virtud, ¿no es cierto?, en esto pensad. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra mente, nuestros pensamientos. Ya el primer campo de batalla del cristiano y también, por ende, del líder, es su mente. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy pensando? Ya, es verdad, hay cosas que nosotros podemos esconder de nuestros hermanos, de nuestros líderes, pero de Dios no podemos esconder ni nuestros pensamientos, menos, ¿no es cierto?, nuestras acciones. Las acciones son lo que se ve, los pensamientos no se ven, ¿verdad? Pero todos estos pensamientos y estas acciones deben ser espirituales, deben agradar al Señor, deben ser una ofrenda de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo está nuestra devoción? ¿Cómo está, no es cierto, nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos? ¿Ya pensamos en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo honesto? ¿O hay pensamientos de venganza, de rencor, de odio? Entonces, debemos guardar nuestra mente, ¿verdad? Y también nuestras acciones, ¿ya? Por más pequeñas que estas acciones sean, son acciones para glorificar al Señor, son acciones que traen honra al Señor, porque a veces, hermanos, nos volvemos, ¿no es cierto?, personas religiosas que están acostumbradas a hacer lo mismo siempre. Pero ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por un acto de adoración, de alabanza, para estar más cerca del Señor? ¿O porque soy el líder, tengo que estar? Se da cuenta que es distinto, es diferente. ¿Ya? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo hago para Dios? ¿O ya estoy haciéndolo para mí, para mi propio beneficio? ¿Se da cuenta? Entonces, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones también deben ser espirituales, espirituales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el rol del líder bíblico y tenemos como ejemplo allí, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo y el Salmo 23. Salmo 23, que usted se lo sabe de memoria, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿ya? Entonces, en base a este Salmo 23, ¿verdad?, que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces tomamos el Salmo 23, lo unimos con Jesús, que dice, yo soy el buen pastor, y ahí, ¿no es cierto?, cada una de estas circunferencias nos enseñan un principio, ¿no es cierto?, en el rol del pastor o del líder, ¿ya? Unas de los roles, ¿no es cierto?, es primero, allí dice, ¿no es cierto?, la enseñanza, ¿ya? Yo debo enseñar a aquellos que están, ¿no es cierto?, o en mi clase o en mi iglesia, ¿verdad? Mi rol es la enseñanza, ¿ya? Porque si yo enseño la escritura, voy a enseñar a la iglesia a tener una buena base sólida, escritural, ya rudimentos, bases bíblicas, ya una enseñanza. También el rol del líder es apacentar, ¿ya? Y ahí ya se da cuenta usted que es una palabra, porque la enseñanza yo la puedo hacer en forma general, pero apacentar es más particular, es más personal. Yo tengo que saber, ¿no es cierto?, qué es lo que necesita, ¿no es cierto?, el hermano, la hermana para poder apacentar. Es decir, las necesidades que tiene el hermano Eduardo no son las mismas que tiene el pastor Héctor.
Entonces, para poder apacentar al hermano Eduardo y al hermano Héctor, yo tengo que saber quién es, qué es lo que él necesita. Si es casado, si es soltero, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene hijos pequeños o tiene hijos grandes, ¿ya? Entonces, se da cuenta que apacentar nos demanda un poquito más, conocer a la persona, ¿ya? Entonces, eso también es real, importante, vital. La enseñanza, el apacentar, pero también, queridos hermanos, también usted tiene el rol como líder de proteger, ¿ya? Y proteger, dirá usted, ¿de qué? Bueno, de muchas cosas. Hoy hay muchas corrientes filosóficas, pensamientos que mezclan el cristianismo con el ecumenismo, con, ¿no es cierto?, con religiones orientales. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros principios bíblicos para poder proteger de estas herejías, de estas falsas enseñanzas, de esta falsa espiritualidad. O dígame que usted no ha escuchado en la televisión un tipo que dice garabatos, que dice insolencias, que habla en doble sentido y después se despide y dice que Dios le bendiga. Y muchos dicen, ah, dijo Dios te bendiga, es cristiano. No, 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 no. Hoy, lo cierto, es parte de esta falsa espiritualidad. La gente quiere ser espiritual y busca a Dios en cualquier lado, en la meditación, en las religiones orientales. Para ellos todo es Dios. ¿Ya? Si usted cree en Jesús o en Mahoma, ¿no es cierto? O en Buda, no importa, es el mismo Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que proteger a nuestros hermanos porque cada vez está llegando gente con menos conocimiento de la palabra. Entonces hay que enseñarle la palabra para protegerlos del error, ya de la herejía y de la falsa enseñanza. Hoy, hermanos, hay muchas sectas, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza una secta? Una secta saca al individuo de su casa, de su familia, lo aparta de su gente, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Con enseñanza equivocada. Entonces, el líder enseña, el líder apacienta, el líder protege, el líder también corrige, ¿ya? Y esto es algo que hoy cuesta mucho, ¿ya? A la gente no le gusta ser enseñada y corregida, pero cuando lo hacemos con amor, ¿verdad? Hace bien, ¿ya? Porque mucha gente hoy, mire, lamentablemente no sabe qué hacer ni siquiera con su propia vida, ¿ya? No sabe qué hacer con su propia vida. Y por eso como líderes nosotros tenemos que también corregir y señalar cuando están en un error, ¿ya? Entonces, para que también sepamos que dentro del liderazgo quizás eso no es grato, corregir a alguien, decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que estás haciendo no está de acuerdo a lo que dice la palabra, a lo que dice la Biblia, ¿ya? Entonces, también dentro del liderazgo está esta responsabilidad, que es corregir cuando vemos que hay un error. Especialmente, hermanos, en lo doctrinal, ustedes están siendo preparados en la Biblia y en la Escritura, y cuando de pronto vemos que hay algo que no es escritural, nosotros también debemos corregir allí dentro de la iglesia o de la congregación. Y por último, ¿no es cierto?, que está muy relacionado con apacentar, nosotros tenemos que cuidar a la grey, tenemos que cuidar a aquellas personas que Dios ha puesto, ¿verdad?, bajo nuestra autoridad, bajo nuestro liderazgo. Ya recuerde que ya lo señalamos, no solamente un pastor que está sobre una iglesia es líder, sino que también aquel maestro de la escuela dominical, de jóvenes o de niños, él es el pastor de esos niños, de esos jóvenes. Entonces también cuidar de ellos, ¿ya? El trío Mar del Plata, bueno, aquí se me cayó el carnet, ¿no es cierto? El trío Mar del Plata, que es un conjunto argentino, tiene, ¿no es cierto?, una canción, ¿no es cierto?, de un niño, ¿no es cierto?, que iba a la escuela dominical y eh, eh, Pedrito no está, Pedrito se fue, Pedrito murió. Ya esa canción cuenta la historia de un niño que iba a la escuela dominical y dejó de asistir. Y el profesor de la escuela dominical no fue a visitarlo, no fue a visitarlo, y verdad, y cuando ya había pasado bastante tiempo, va a la casa, ¿no es cierto?, a saber qué pasó de esta familia de Pedrito, y bueno, los padres dicen, mire, Pedrito se enfermó, Pedrito murió. Ya, entonces tenemos una responsabilidad también de cuidar aquellos que Dios ha puesto, ¿no es cierto?, bajo nuestra autoridad. Y no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil, estimados, porque hoy, si usted le pregunta a la gente qué es lo que más le falta, y toda la gente dice lo mismo. Aparte de plata, el tiempo, ¿ya? No tengo tiempo. Hermanos, vamos a hacer esto, no tengo tiempo. ¿Ya? Y también nos pasa a nosotros como pastores, como líderes, no tenemos tiempo porque tenemos tantas cosas que atender, pero
no descuidemos esto tan importante, que es cuidar, ¿no es cierto?, aquella oveja peniquebrada, ¿no es cierto?, aquella oveja que quizás está herida, aquella que está enferma, ¿ya? Darnos el tiempo de poder estar allí, de poder ir, ¿ya? No solo orar, sino que también poder estar, ¿ya? Entonces, esto es parte del rol bíblico, ¿no es cierto?, de el líder. Entonces, aquí tenemos más profundamente enseñar, educación, formación, discipulado, predicación. Ahí estoy enseñando. Entonces, esto nos da como pautas para que nosotros podamos ver, estoy enseñando a través de la educación, escuela dominical, estudios bíblicos, formación, discipulado, predicación, cuidado pastoral, consejería, asesoramiento, visitación, asistencia espiritual, ¿ya? Esto tiene que ver con el cuidado pastoral y también, ¿no es cierto?, el liderazgo espiritual, una visión, administración, motivación, empoderamiento. Se da cuenta que en realidad es grande el desafío, porque nosotros como líderes, especialmente pastoralmente hablando, tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de la formación, de la enseñanza, del cuidado, de la protección, pero también de la visión, de la administración, de la motivación y del empoderamiento. Entonces, es un trabajo arduo, por eso uno de los de las profesiones en Estados Unidos más difíciles o más complejas, sabe, dentro de todas las profesiones, porque en Estados Unidos el pastorado es mirado como una profesión, está el pastorado. Ya el pastorado es una de las profesiones más complejas, más difíciles, porque usted está tratando con distintas familias, con distintos hogares. Yo siempre digo esto, en mi casa somos 5. Cuando hacemos tallarines, mire, solamente para hacer tallarines, a uno le gustan los tallarines blancos, al otro le gustan los tallarines con salsa, al otro le gustan los tallarines con queso, y a otro no le gustan los tallarines. Estamos hablando de mi familia. Entonces imagínese usted cuando tiene 10 familias en la iglesia, que vienen con distintas formas, culturas, enseñanzas y principios. Es difícil trabajar, ¿no es cierto?, con todos ellos. Y por eso es tan importante esta función pastoral y este rol del liderazgo, ¿ya? Además, el pastor trabaja las 24 horas del día, porque no es que nosotros, bueno, nosotros acá decimos que el día lunes es el día de la familia pastoral, ¿no es cierto?, donde el pastor tiene que estar, entre comillas, quizás que no lo llamen, ¿verdad? Pero siempre pasa algo, siempre, ¿no es cierto?, pasa algo y la gente igual acude, ¿no es cierto? No es que usted va a descansar, además, obviamente los hijos estudian, a veces también la esposa trabaja, entonces tampoco es un día de descanso, ¿ya? Pero ¿qué pasa con nosotros? Estamos los 24 horas atentos. Si nos llaman a las 3 de la mañana, pastor, mire, aquí hay una necesidad, podría venir a orar. Nos levantamos y vamos allí, ¿ya? Bueno, yo les comentaba que una vez un hermano me llamó a las 5, 4 de la mañana porque él trabajaba de nochero y no tenía con quién hablar. Entonces yo dije, hermano, pero perdóneme, es decir, si usted tiene una enfermedad, ningún problema. Si usted quiere que vayamos a visitar a alguien porque pasó algo, un endemoniado o cualquier cosa, pero no para entretenerlo. Es decir, perdóneme, pero eso ya es una falta de respeto, porque la gente a veces cree que los pastores no hacemos nada. Y válgame decirle, hermanos, que hay muchas cosas que hacemos los pastores, ¿ya? Por eso somos 24 horas, no tenemos como ciertas jornadas de trabajo. Y lo otro que también el pastor trabaja mucho en distintas emociones, hermano, porque el doctor trabaja con la enfermedad, está acostumbrado a tratar al enfermo y saber que el enfermo se le puede morir, ¿verdad? El arquitecto trabaja solamente, ¿no es cierto?, con planos, ¿verdad? Y que hay que ejecutar, y algunos problemas son que no ejecutaron bien la obra, ¿verdad? Pero nada más. Pero el pastor tiene que trabajar, ¿no es cierto?, con la alegría cuando presenta un bebé, cuando nace un bebé, cuando se convierte un alma, ¿no es cierto?, nos gozamos, nos alegramos. Pero al otro día tiene que ir a orar por un enfermo, ¿verdad? Tiene que enterrar a un miembro de su iglesia y eso es triste. Entonces pasó de la alegría a la tristeza, ¿verdad? Y después hay alguien, ¿no es cierto?, de su liderazgo que lo traicionó y tiene que hablar, ¿no es cierto?, del dolor, porque también somos humanos, es decir, si alguien nos traiciona, nos pone la puñalada por detrás, nos duele porque era alguien que queríamos, que estimábamos. Entonces el pastor está en, como en esa curva, ¿verdad? Alegría, tristeza, y eso hace mal emocionalmente. Por eso hay pastores, ¿no es cierto?, que han tenido, ¿no es cierto?, muchos que descansar, tomarse licencias extensas,
porque no, su cuerpo ya no aguantó esa subida y bajada de emociones tan distintas, tan diferentes, ¿ya? Entonces también esto es importante, querido, para que nosotros podamos cuidar nuestro liderazgo, ¿ya? Nuestro liderazgo. Vamos a... Y seguimos entonces después de esta pequeña pausa, ¿no es cierto?, con esta capacidad bíblica, capacidad espiritual, capacidad moral, el rol, la función del líder pastor, que es enseñar, cuidar, tener liderazgo espiritual, ¿ya? Esto significa, dice allí, cuidado del liderazgo pastoral, compasión. Compasión quiere decir amor, pero el amor que escucha. Muchas veces creemos escuchar, pero en realidad solo estamos oyendo, ¿ya? Como por ejemplo tenemos la experiencia del apóstol Pablo en su viaje a Damasco. Él escuchó una voz y comprendió lo que esta voz le decía, mientras que los que estaban con él, según nos dice el libro de Hechos, oyendo la voz, pero no entendieron nada de lo que decía. Ya que es muy importante en el líder, ¿no es cierto?, el tema del escuchar en forma activa, ¿verdad?, a quienes nos están hablando y también hablar a Dios, escuchar a Dios, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas cualidades, ya, mire, de un líder pastor. Algunas cualidades de un líder pastor. Primero, debiera tener la sabiduría de Salomón. Ya aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo mejor de cada uno de los líderes. Se da cuenta que hay líderes que tenían estos puntos buenos, pero también tenían puntos malos, ¿ya? Entonces acá se supone que tenemos que tener la sabiduría de Salomón para aplicar, ¿no es cierto?, la enseñanza bíblica en la iglesia, la fe de Abraham, ¿ya?, para depender completamente de Dios, la paciencia de Job cuando enfrenta sufrimientos o persecución, la elocuencia de Simón Pedro, especialmente después del día de Pentecostés, la visión misionera del apóstol Pablo, ya amor por las almas perdidas, que conquistó todo el mundo, ¿no es cierto?, conocido en ese tiempo, ¿verdad? Y después tenemos también allí, vamos a subirnos un poquito, el valor de un león para enfrentar al enemigo, la memoria de un elefante, no se debe olvidar de las enseñanzas bíblicas, y la piel de un rinoceronte. Esto significa que el pastor debe estar preparado, ¿no es cierto?, para las críticas de una u otra manera va a recibir, ¿ya? Hay gente que hace crítica constructiva, ¿ya? Esa es gente importante a la cual nosotros debemos tener dentro de nuestro equipo, ¿ya? La gente que nos habla de frente y nos dice, ¿no es cierto?, lo que está bien o lo que está mal, que ve que estamos haciendo bien. Pero hay otra crítica que es destructiva, gente que le gusta dañar, que le gusta dividir, que le gusta hacer que la gente pelee. Entonces esa no es una buena crítica, ¿ya? Entonces la crítica que beneficia es una crítica constructiva, ya que viene en favor. Les decía yo la semana pasada, siempre yo a los líderes les hablo de esto y les digo, ustedes en sus manos tienen en un lado, ¿no es cierto?, un balde de agua fría para apagar un incendio, pero en el otro tienen un balde lleno de petróleo para agrandar el incendio. Entonces, como líderes tenemos que saber utilizar, ¿verdad?, bien el agua y no agrandar el problema, ¿ya? Entonces, va a haber crítica, pero lo importante, ¿no es cierto?, que nosotros sepamos también tomar esta crítica de parte nuestra. Bueno, la vida del pastor o del líder es una vida llena de desafíos, de sabores y sin sabores. Tiene muchos rasgos similares a nuestras propias vidas. En muchas ocasiones, el rol del pastor no es debidamente valorado y aquilatado, ¿ya? Entonces también es un llamado, estimado, para valorar, ¿no es cierto?, el trabajo pastoral, ¿ya?, o de liderazgo, que a veces es ingrato, ¿ya? Ahora, mire, ¿cuáles son los problemas reales que hay dentro del líder pastor? ¿Ya? Mire, hay problemas de trabajolismo. ¿Ya? Hay muchos líderes que trabajan tanto que, decíamos, cometían el error de descuidar a Dios, al Dios de la obra, y descuidar su familia. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Dios hizo el día de reposo no para Él, porque Él no se cansa, lo hizo para nosotros. Entonces, no ser trabajólico, ¿ya?, sino que tener nuestros tiempos de trabajo, pero también tener nuestros tiempos de descanso. Hay muchos líderes que tienen problemas con la pornografía. Hay una estadística que es desastrosa, especialmente en Estados Unidos.
que se hizo con líderes evangélicos, ni siquiera con gente inconversa. El 70% de los líderes evangélicos tenían problema con la pornografía, ¿ya? Con la pornografía. ¿Qué pasa en nuestra intimidad? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Cuando no estamos predicando, cuando no estamos con la familia. ¿Qué pasa allí? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Son problemas reales dentro del liderazgo. Cansancio, agotamiento, ¿ya? Eso también es real, ¿verdad? Saber cuándo debemos detenernos, cuándo debemos parar. Bueno, ustedes saben que yo estuve bien complicadito, estuve bien enfermo, y el doctor me dijo, a usted, don Marcelo, aunque él sabía que yo era pastor, el cuerpo le avisó, el cuerpo le volvió a avisar, y el cuerpo le avisó de nuevo, y usted no le hizo caso. Por eso el cuerpo llegó un momento en que cayó, se desplomó. Y yo le dije, sí, pues tiene razón, si yo llevaba como 2, 3 meses con un dolor allí, ¿verdad? Y yo no le hacía caso, y claro, después era más intenso, pero yo tenía actividades que realizar. No, usted tenía que, la primera vez que le dolió, usted tenía que haber parado y tenía que haber venido al médico. ¿Se da cuenta? Qué interesante es esto, ¿ya? Entonces, también nos cansamos, somos seres humanos, también nos agotamos, ¿ya? Cuidado con el cansancio, cuidado con el agotamiento, y también, por último, otros problemas reales dentro del liderazgo, trabajolismo, pornografía, cansancio y agotamiento, ya están los problemas sexuales, ¿ya? Entonces también con el sexo opuesto, ¿verdad? Porque este mismo agotamiento, este mismo tener problemas con la pornografía, ¿verdad? Va deteriorando nuestra relación, ¿verdad? Con Dios, y también va deteriorando nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Por eso hay que tener tanto cuidado y estar allí atentos a aquellas cosas que nos pueden hacer caer, ¿no es cierto? Y pueden costarnos, hermanos, el ministerio. ¿Ya? Yo creo que usted, si piensa en este momento, puede pensar en 2 o 3 líderes eminentes que usted conoció y que por la pornografía o por el adulterio o por, ¿no es cierto?, ciertas eh, eh, fraudulencias, hoy no están en el ministerio. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Otros problemas que son reales dentro del liderazgo, porque la gente a veces cree que, ¿no es cierto?, porque como somos líderes, porque somos pastores, no nos cansamos, no hay problemas sexuales, no hay problemas con esto, con la pornografía, ni con el trabajolismo. También creen que nuestros matrimonios, con nuestras familias, son un ejemplo, pero a veces no es así. Hay problemas también matrimoniales dentro del liderazgo, ¿verdad? Hay una mala administración del tiempo, ¿ya? Hay falta de planificación, y también hay mal carácter, irritabilidad, ¿ya? Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿ya? Que no nos pase, queridos hermanos, ¿verdad? Que nosotros tengamos mal carácter, que seamos irritables, y casi siempre quien paga las consecuencias de esto es nuestra familia, y si tenemos gatos o si tenemos perros, ¿ya? Entonces, no, nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, pedir que Dios pueda poner el descanso necesario, y que el trabajo que hacemos para el Señor sea tan gratificante, sea grato, sea alegre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces nuestra familia paga las consecuencias de lo que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, hay problemas también allí en el matrimonio, y esto también es real dentro de la pastoral, querido hermano. Hemos visto situaciones muy, muy complejas, ¿ya? Y no solo de matrimonios jóvenes, sino que también a veces hay matrimonios que ya llevan toda la vida, y uno dice, ¿qué problemas van a tener estos matrimonios? Y a veces nos sorprende y terminan, ¿no es cierto?, quebrándose esos matrimonios, porque la mujer ha aguantado muchos años ciertas actitudes del varón, y llega un momento que dice, ya no puedo más, o al revés, ¿no es cierto?, el varón de la mujer. Y estamos hablando de líderes, estamos hablando de pastores, estamos hablando de personas que tienen, ¿no es cierto?, una responsabilidad espiritual dentro de sus congregaciones, ¿ya? Entonces, también estos son problemas que hay que tratarlos, no hay que esconderlos, hay que buscar ayuda. Si estamos pasando por alguno de ellos, pedir ayuda, ¿ya? Pedir consejo, no quedarnos callados, no guardar aquello, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, tenemos aquí agotamiento intelectual, porque hay problemas financieros, porque hay falta de amistades, porque el ministerio siempre se dice que es soledad. Muchas veces tenemos que estar solos, ¿verdad? No podemos contarle a los miembros de la iglesia nuestros problemas, pero sí debiéramos buscar a otros líderes, a otros pastores, ¿no es cierto?, con cuales confiar y poder depositar, ¿verdad?, en ellos, ¿no es cierto?, lo que estamos pasando. La ansiedad,
de ver que a veces trabajamos, no hay crecimiento, no hay desarrollo dentro de nuestra iglesia, fracasos porque también nos equivocamos, también tenemos, ¿no es cierto?, problemas allí, y por ende también este agotamiento intelectual, ya que también a veces la mente se nos cansa y ya no queremos pensar más, ¿verdad? Y mire, el agotamiento psicológico es más fuerte que el físico, porque el físico, usted toma una semana de descanso, está en cama, ¿no es cierto?, se recupera, pero el agotamiento intelectual o psicológico es más complejo porque no se descansa, la mente no descansa. Entonces ahí tenemos que también, bueno, obviamente acudir a Dios primero que todo, pero también, ¿no es cierto?, a alguna autoridad espiritual, alguna persona que creemos, ¿no es cierto?, que sea maduro espiritualmente, y en casos también debemos ir a ayuda, ¿no es cierto?, de profesionales que puedan permitirnos y ayudarnos, ¿no es cierto?, a poner esta situación de agotamiento en las plantas de nuestro buen Señor. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, problemas reales de los pastores y los líderes, enfermedades físicas, porque somos seres humanos, indecisión en el retiro ministerial, es decir, qué edad es en la cual yo debo retirarme del ministerio. Ahora, sabemos que el ministerio no se abandona, ya el ministerio, usted va a morir siendo pastor, pero la función, el rol dentro, ¿no es cierto?, de la iglesia es distinto, es decir, quizá usted va a tener que dejar de pastorear, pero sí va a mentorear a pastores nuevos, a los cuales, ¿no es cierto?, necesitan mucha sabiduría, ¿verdad?, para que no cometan los errores que nosotros cometimos. ¿Ya? Y también problemas en los roles del esposo y de padre, es decir, somos pastores, pero también somos esposos, también somos padres. En el caso de las mujeres, somos pastoras, pero también somos madres, también somos esposas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro rol allí? Entonces, esto también trae problemas a veces dentro, ¿no es cierto?, de la familia, dentro del hogar. Y tenemos allí, ¿no es cierto?, el cuidado y la salud del líder, ¿ya? Entonces aquí tenemos, bueno, esto ya se los envié ahí al WhatsApp, pero también para que ustedes lo vean con más calma. Ya el cuidado y la salud espiritual es algo que debemos cuidar como líderes. Ya primero, ¿no es cierto?, nuestra salud física, emocional y espiritual. ¿Ya se da cuenta? No es solo lo físico, no es solo, ¿no es cierto?, lo psicológico o emocional, sino que también es lo espiritual. ¿Cómo está tu salud física? ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Cómo está tu salud emocional? ¿Ya? Porque a veces las emociones también nos van jugando en contra. El cuidado de la salud, ¿no es cierto?, emocional, el cuidado y la salud espiritual, el cuidado y la salud financiera, la mayordomía, cómo están nuestras finanzas, cómo está estamos ordenados económicamente, estamos llenos de deuda, eso también es importante, ya que podamos tenerlo claro. Tenemos el cuidado y la salud física, ya el descanso, la recreación, ya cuánto tiempo dedicamos, ¿no es cierto?, a la familia, cuánto tiempo dedicamos a la iglesia, pero cuánto tiempo dedicamos a nuestro cuerpo. Sabe que yo ahora quedé con ejercicio, tengo que hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana para cuidar mi columna, porque a mí me encontraron discopatía lumbar, ya para que esos dolores que tuve no vuelvan. Tiene que haber metódicamente, ¿no es cierto?, ejercicio, ¿ya? Entonces también allí hay que hacer ejercicio, pero también hay que tener tiempo de descanso. Tuvimos una reunión pastoral acá nosotros con el ministerio y yo le decía que a veces nosotros como pastores pensamos que el descanso no es para nosotros. Y como cuando queremos ir a dormir una siesta o queremos tomarnos un día de descanso, decimos, no, pero ¿cómo si yo soy pastor? Pero por eso mismo debiéramos tomar ese descanso, por eso mismo debiéramos tomar ese tiempo, ¿verdad?, de recreación, de salir con la familia y olvidarnos un poquito de todo lo que estamos haciendo a nivel pastoral o ministerial para que también podamos renovar nuestras fuerzas. Bueno, los roles, tener claro que también sigo siendo padre y sigo siendo esposo, ya que yo no puedo abandonar esos roles, que yo no puedo descuidar esos roles porque eso también hablaba bien, ¿no es cierto?, de esta comunión con mi familia, ¿ya? Bueno, el síndrome de burnout es una palabra nueva, burnout, ¿no es cierto?, que usan los gringos para el estrés, para la depresión. Burnout significa quemado, ¿ya? Es decir, cuando tú te quemas, ¿ya? Y esto pasa en los gerentes, esto pasa, ¿no es cierto?, en los trabajadores, pero también pasa en el ministerio cuando no tomamos, ¿no es cierto?, las precauciones, cuando no descansamos el tiempo necesario. Entonces también es importante, hay que tener mucho cuidado con ello. Recuerde usted ahí a Elías, ¿verdad?, cuando mata a 400 profetas de Baal y después al otro día, ¿no es cierto?, tiene que huir
de Jezabel, y estaba en una cueva y quería morirse. ¿Se acuerda usted del caso de Jonás, verdad? Que dice, Señor, mira, quítame la vida cuando él se quedó dormido al sol, ¿verdad? Y esa calabacera se cayó y le dio insolación. Entonces, también el hombre de Dios también pasa por periodos difíciles y allí tiene que tener, ¿no es cierto?, este acompañamiento espiritual de un amigo, ¿no es cierto?, en la fe y también, ¿no es cierto?, de la familia y, ¿por qué no?, en algún momento quizás también de un profesional. Cuidado y salud vocacional del ministerio pastoral, ¿ya? Porque a veces nos empezamos, ¿no es cierto?, también allí como a comparar con otros, ¿verdad? Pero mi ministerio es distinto del ministerio de Eduardo, es distinto al ministerio del pastor Héctor, es distinto del ministerio que tendrá Jocelyn. Yo tengo que dar respuesta, sí, de lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Puede que el ministerio, ¿no es cierto?, de otro sea de 10.000, pero Jesús trabajó con 12, se dedicó a 12, se da cuenta, y ganó el mundo entero con esos 12. Es decir, el número para Dios no tiene importancia, pero nosotros debemos cuidar y saber que estamos haciendo lo que Dios nos encomendó. Cuidado y salud sexual, nuestra sexualidad también, cómo está dentro del matrimonio. ¿Ya? También eso es importante porque el enemigo también utiliza estas herramientas. ¿Ya? El carácter, el temperamento, ya esto también es bien complejo, es bien difícil para muchos eh, de nosotros, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esto, con el carácter, el temperamento, ¿ya? Dios tiene que tomar control de nuestro carácter, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que obrar en nuestro carácter, tomar nuestro temperamento y glorificarse a través de ese temperamento, ¿ya? Yo les comentaba a ustedes también, hermano, yo cuando era un jovencito era muy tímido. Yo nunca pensé jamás pararme en público, ¿verdad? Y predicar, como me ha tocado tantos años hacerlo. Pero Dios trabajó en la personalidad, Dios trabajó en el carácter, Dios trabajó en el temperamento. Ahora también, a veces de pronto, ¿no es cierto?, uno es muy impulsivo, se enoja fácilmente. Bueno, Dios también tiene que trabajar allí, ¿no es cierto? Y ponernos mansedumbre, templanza, porque, ¿no es cierto, hermano o pastor Héctor? De repente nosotros decimos, Señor, o te lo lleva o te lo mando, porque hay hermanos y hermanas, y hay hermanos muy buenos, pero también hay hermanos que son parece que Dios los puso allí, ¿no es cierto?, para trabajar nuestro carácter. Entonces, que Dios obre y trabaje allí, ¿no es cierto? Los amigos del pastor, esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Los pastores debiéramos tener un amigo por lo menos, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo esto, mi esposa es mi mejor amiga, ya el esposo debiera ser nuestro mejor amigo, pero también debiera haber un amigo en el ministerio, en el cual, ¿no es cierto?, descansar, en el cual contarle nuestros fracasos, nuestras victorias, ¿verdad? Y por último, crisis de fe, la duda, el cuestionamiento pastoral. Ya a veces hay cuestionamiento. Yo siempre lo he dicho, mi iglesia lo sabe, yo siempre le he dicho, Señor, chuta, yo creo que tú te equivocaste con haberme llamado a mí al pastorado, porque en realidad, si yo miro, ¿no es cierto?, las competencias con las debilidades, creo que son más las debilidades que las competencias, pero Dios es soberano, ¿ya? Y Dios nos llama, y Dios nos capacita, y Dios nos respalda, ¿ya? Entonces, que el Señor nos bendiga en nuestro liderazgo, ¿verdad? Y siempre cuidemos, ¿no es cierto?, la salud espiritual y también, ¿no es cierto?, física y emocional de nuestro corazón. ¿Ya? Y ahí hay un pastor que está atormentado, ¿no es cierto?, con muchas fieras ahí, ¿no es cierto?, y tiene su callado y todo el tema, y su Biblia por el otro lado. Por eso necesitamos buenos amigos, ¿no es cierto?, en el ministerio, que también nos ayuden, que nos apoyen, ¿no es cierto?, que estén allí, que nos fortalezcan en todo tiempo. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 2, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El mejor pastor es nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere pastorear también nuestra vida y, ¿por qué no?, también nuestros ministerios. Ya la iglesia es del Señor, Él es el pastor de los pastores, pero también, mire, dice ahí algo especial, Él es el obispo de nuestras almas. Así que también ahí tenemos un buen amigo en quien descansar, ¿verdad? Es un buen guía, es un buen sustento, es uno que cuida, ¿no es cierto?, en todo tiempo. Dejamos de compartir entonces y terminamos hoy, ¿no es cierto?, con esta clase
en la cual hemos podido, ¿no es cierto?, ver algunos aspectos del liderazgo. Ustedes en su material se habrán dado cuenta que hay muchos más, muchos puntos más, pero por tiempo no podíamos tocarlos, pero sí ustedes quedan con el material para que lo puedan ver, ¿no es cierto?, con más tranquilidad. No sé si quieren alguno de ustedes hacer algún comentario antes de ir y pasar a las tareas. Bueno, el hermano me escribió aquí, ¿no es cierto?, se nos cayó nuestro querido hermano Roberto y no pudo volver a conectarse. Si no, estaríamos yendo directo a la tarea. Hay dos tareas. Una tarea, ¿no es cierto?, que era escrita, en la cual ustedes tenían que hablar del liderazgo de Nehemías, ¿no es cierto?, leer Nehemías y sacar ahí algunos principios. ¿Ya? Entonces esa tienen toda la semana para poder traer. La segunda tarea era en vivo, ya en vivo y en directo, pero mire, les voy a dar la opción de que ustedes puedan grabarse y me cuenten. En este caso, yo les di el ejemplo. Yo les decía, bueno, mi nombre es Marcelo Díaz, mi liderazgo está basado, ¿no es cierto?, en la pastoral, pero dentro de la pastoral lo que más me apasiona es la enseñanza y la predicación. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Ustedes me van a mostrar su liderazgo, ya se van a grabar, van a contar, y creo que mis puntos fuertes son estos, pero mis puntos débiles son estos. Con lo que aprendí en clase me di cuenta que esto lo estaba haciendo bien, pero también tengo que reconocer que en esto había fallado. ¿Les parece? Y tendrían una semanita como para grabarse ahí, no más de 3 minutos, y me lo mandan por WhatsApp. Y ahí yo les pongo la nota. ¿Les parece, mi hermano? Oye, aquí todavía estoy grabando, así que esto... Ah, no, sí, lo